Bienvenidos a esta nueva charla. Hoy contamos con Pablo Barrera. Pablo es un profesional en el área de ciberseguridad con una amplia experiencia en consultoría. Tiene una amplia trayectoria profesional en posiciones regionales e internacionales. Y bueno, hoy nos va a presentar un nuevo tema, Ciberresiliencia 2.0. Bienvenido, Pablo, y gracias. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto estar aquí con los presentes y con el capítulo de ISC Cuadrado Guatemala. Pues el tema que vamos a hablar hoy, como bien lo dijo Alejandra, es ciberresiliencia 2.0. Creo que en el ámbito de tecnologías de información hemos estado escuchando mucho el tema de ciberresiliencia, sobre todo en la parte financiera y en la parte de empresas que tienen que cumplir con estándares internacionales por requerimiento de alguna multinacional o por cumplimientos internos o por cualquier razón. Es un tema que está muy de moda y es bastante lógico. Yo creo que el panorama de ciberseguridad a nivel mundial ha ganado bastante tracción y también hemos ido tomando conciencia poco a poco de los riesgos a los que nos enfrentamos. Y justo con ese tema quiero hablar hoy. Quiero empezar a hablar hoy. Primero de los riesgos a los que nos enfrentamos como empresas y también como profesionales de ciberseguridad. En Alemania hay una empresa que es una aseguradora que se llama Allianz, eh, y son expertos en riesgos, ¿sí? Yo creo que no hay nada más experto en riesgos que una aseguradora. Ellos saben cuándo probablemente se puede morir uno, cuándo le va a dar alguna enfermedad, cuándo va a tener un accidente. Ellos son, se podría decir que tienen una bola de cristal de lo que está sucediendo. Y esta empresa, año con año, hace un análisis a nivel mundial de los riesgos a los cuales están expuestos las empresas. Y año con año sacan un reporte. Y ese reporte se llama el Barómetro de Riesgos de Allianz. Ahora, en el 2023, lo curioso es que como riesgo número uno, tenemos la parte de ciberincidentes. Y es ciberincidentes viene estando en ese barómetro en primero, segundo, tercer lugar, primer lugar, luego baja segundo, pero se mantiene en el top 3. Eso quiere decir que en los últimos 5 años la parte de ciberincidentes se ha convertido en algo extremadamente importante para las empresas. Incluso, por ejemplo, algunas empresas ya hablan de un ciberseguro, o sea, de un cyber insurance. Y eso es un seguro sobre los riesgos de tener ciberincidentes. Entonces es algo que realmente ha tomado bastante tracción y que al final, pues, le tenemos que poner bastante coco. Ahora, ¿qué pasa en las empresas? Muchas veces, y me atrevería a decir que la mayoría de veces, el talento en cuanto a ciberseguridad es bastante limitado. Es decir, las pocas personas que saben de este tema, que lo manejan adecuadamente, están ubicadas en empresas donde el nivel de madurez de ciberseguridad pues ya está un poco más alto. Y yo creo que los asistentes no me dejarán mentir. Cuesta un poco encontrar talento que sepa de ciberseguridad. Es lógico. En Estados Unidos únicamente hay, por ejemplo, más o menos 2 millones de plazas que no se han cubierto porque no hay talento de ciberseguridad para poder cubrirlas. Lo mismo sucede en nuestra región, en nuestros países. ¿Y esto a qué lleva? A que como hay poco talento, pues tampoco se pueden implementar muchas cosas. Y desgraciadamente, los criminales, pues sí hay mucho talento ahí, hay muchos criminales y últimamente han nacido eh, bloques de criminales internacionales que colaboran entre sí para el crimen organizado y para la parte de ciberataques. Entonces, eso se vuelve extremadamente riesgoso y eso genera que los ciberincidentes estén como el riesgo número uno para las empresas a nivel global en el 2023. Ahora, lo curioso también es que en segundo lugar podemos encontrar la interrupción de negocio como el segundo riesgo más importante. Pero adivinen cuál es la causa número uno de interrupción de negocio: los ciberincidentes. Eso quiere decir que están entrelazadas tanto la parte de interrupción de negocio como la parte de ciberincidentes.
Y luego, pues podemos ver otros riesgos por ahí, como cuestiones macroeconómicas, cambios en legislaciones, cambio climático, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, lo más importante es ciberincidentes e interrupción de negocio. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como empresas sabemos que hay riesgos, sabemos que hay una parte del talento que está captada por algunas empresas y hay corto o un shortage, como dicen los gringos, de ese talento. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la respuesta, no hay una bala de plata como cuando decimos que vamos a matar a un hombre lobo, no hay kriptonita como para atacar a Superman. La respuesta es la mezcla de varios factores, pero también la misma tecnología nos va dando respuestas. Y tenemos que entender que a pesar de que todo se ve muy complejo, pues el hecho de atacar los riesgos es bastante sencillo. Nosotros sabemos que los riesgos son la interacción de una amenaza con una vulnerabilidad y que a eso pues nos genera un riesgo. Entonces, si nosotros entendemos que las amenazas son agentes ajenos a nuestra organización o posiblemente externos, no podemos atacarlos, no podemos manejar las amenazas, porque por ejemplo un hacker es una amenaza, no sabemos a qué hora nos va a atacar un hacker, no sabemos a qué horas va a intentar atacarnos. Un terremoto es una amenaza, es algo que no podemos controlar, pero también sabemos que las vulnerabilidades sí, es algo que nosotros podemos controlar, es algo que pertenece a nuestros activos de información. Y la parte de atacar las vulnerabilidades es lo más importante entonces. Eso que es complejo, que es el manejo de riesgos, el manejo de ciberseguridad, pues se reduce a esto, ¿sí? A controlar las vulnerabilidades y por supuesto entender qué amenazas son las que podrían atacar nuestros activos o las vulnerabilidades que tienen nuestros activos. Ahora, esto pues obviamente cambia dependiendo del tipo de industria donde estemos y cambia también dependiendo del tamaño de la empresa que nosotros tenemos o de la empresa en la que nosotros nos desenvolvemos. Y también hay estadísticas, por supuesto. Por ejemplo, entendemos que en las empresas de tamaño mediano para Estados Unidos, que es decir, que son empresas que producen de 250 millones de dólares a 500 millones de dólares de revenue anual, pues el riesgo número uno es la interrupción del negocio. Y el número dos, los ciberincidentes. Pero para empresas pequeñas, es decir, empresas que producen o que tienen un revenue, mejor dicho, menor a 250 millones de dólares al año, pues los ciberincidentes siguen siendo el número uno. ¿Por qué es interesante esto? Porque la mayoría de empresas en nuestros países, la mayoría, me atrevería a decir, son empresas que son a nivel mundial denominadas como pequeñas. Es decir, su revenue es de menos de 250 millones de dólares al año. Ahora, ¿cuál es el miedo? Pues al final nosotros el miedo que tenemos es este, aparecer en alguna noticia, aparecer en algún periódico y pues ustedes dirán, bueno, Microsoft, este es un noticiero estadounidense, pero también hay hermanos cercanos o países hermanos cercanos que han sufrido de ese tipo de incidentes. Y el problema es que muchas veces nos hemos preparado para aguantar los cuentazos, como decimos aquí en Guatemala, es decir, soportar los ataques, más no necesariamente recuperarnos ante esos ataques. Y eso es por qué el concepto de ciberresiliencia es tan importante hoy en día, porque al final la resiliencia tiene un alcance mayor que simplemente soportar. Les voy a mostrar un video que habla de la resiliencia a nivel general, pero que lo vamos después a aplicar esos conceptos a la parte de ciberseguridad. Un segundo. Me dicen por favor si se escucha bien y si lo ven bien. There are only two kinds of people who do not experience painful emotions. ¿Sí se escucha bien? Sí, Pablo, perfecto. Gracias, Alejandra. There are only two kinds of people who do not experience painful emotions. The first kind are the psychopaths. The second kind are dead. There is a false understanding or expectation
that a happy life means being happy all the time. No, learning to accept and even embrace painful emotions is an important part of a happy life, and the study of painful emotions is an important part of the field of happiness studies. My name is Tal Ben-Shahar. I'm a student and teacher in the field of happiness studies, and my most recent book is Happier No Matter What. There is a very important concept that was introduced by Nassim Taleb, and that is anti-fragility. Anti-fragility is essentially resilience 2.0. Resilience 1.0 is when we put pressure on a system. After the pressure is lifted, that system goes back to its original form. Anti-fragility takes this idea a step further. You put pressure on a system, it actually grows bigger, stronger. We see anti-fragile systems all around us and within us. For example, our muscular system. We go to the gym and we lift weights. We're putting pressure on our muscles. What happens as a result? We actually grow stronger. We're an anti-fragile system. On the psychological level, you know what that's called? PTG, post-traumatic growth. So where post-traumatic stress disorder, PTSD, is about breaking down, post-traumatic growth is about growing stronger. As a result of pressure, stress, it's anti-fragility. The role of the science of happiness is to teach us what conditions we can put in place to increase the likelihood of growing from hardship. Now, there is a paradox when it comes to pursuing happiness. On the one hand, we know that happiness is a good thing, whether in and of itself or as a means toward other ends. At the same time, we also know from research by Iris Moss and others that people who say to themselves, happiness is important for me, I want to pursue it, those individuals actually end up being less happy. In fact, they're more likely to experience depression. So the paradox is that on the one hand, happiness is clearly a good thing. On the other hand, valuing it as a good thing is problematic. So what do we do? The way to resolve this paradox is that we pursue happiness indirectly. Think about sunlight. So if I look at the sun directly, it's going to hurt my eyes. However, if I break down sunlight into its elements, into its constituents, I can look at the colors of the rainbow. So I'm indirectly looking at the sunlight, enjoying it, savoring it. In the same way, pursuing happiness directly can cause more harm than good, but breaking it down into its elements can lead us to enjoy the indirect pursuit of happiness and by extension, to raise our overall levels of happiness. What are the metaphorical colors of the rainbow when it comes to happiness? Here we have what I've come to call the SPIRE model, and it can trigger the anti-fragile system. SPIRE is an acronym that stands for spiritual, physical, intellectual, relational, and finally, emotional well-being. Spirituality is about finding a sense of meaning and purpose in life, at work and at home. If you wake up in the morning with a purpose, you're more likely to overcome barriers. When it comes to physical well-being, the most important idea to look at is stress, the silent killer. In the United States, more than half of the employees do not use up their vacation time. And even those that do, close to half are still tethered to their work. The problem is not the stress, it's the lack of recovery. With intellectual well-being, there's research showing that people who are curious, who ask questions, are not just happier, they also live longer.
Another important element is not just asking questions, it's deeply engaging with material. It can be text, a work of art, even nature. Relational well-being is very important. The number one predictor of happiness is quality time we spend with people we care about and who care about us. And it turns out the number one condition that we can put in place to increase the likelihood of anti-fragility, of growing through hardship, is the quality of our relationships. Finally, emotional well-being. So embracing painful emotions is critical, but how do we then cultivate pleasurable ones? Specifically, the emotion of gratitude. Cicero talked about gratitude as the mother of all virtues. When we appreciate the good in our life, we have more of it. So happiness is much more than pleasure. Happiness is whole being. These 5 elements together create that sunlight, happiness. I don't think there is a point before which one is unhappy, after which one is happy. Rather, happiness resides on a continuum. It's a lifelong journey. And knowing that, we can have realistic rather than unrealistic expectations about what is possible. I do not think that things necessarily happen for the best. However, we can learn to make the best of things that happen. Get smarter faster with... Ok. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta de este video, nosotros podemos sacar varias conclusiones. Una de esas es que realmente lo que nosotros deberíamos de buscar es esa antifragilidad de nuestros sistemas. Es bastante sencillo el ejemplo. Cuando nosotros buscamos la resiliencia, nosotros buscamos que el sistema sea resistente y regrese. Si tiene una fuerza de ataque, aunque el sistema se doble, ese sistema regrese al estado donde estaba antes. Y esa es la resiliencia. Pero realmente lo que nosotros deberíamos de buscar es la antifragilidad. Y yo sé que puede sonar un poquito como etéreo el tema de antifragilidad, pero ahorita vamos a ver que sí es posible. Cuando nosotros buscamos la antifragilidad, lo que buscamos es que con cada ataque, nuestros sistemas crezcan, aprendan, se vuelvan más fuertes y, por supuesto, más resilientes. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso nosotros? Pues tenemos el concepto de resiliencia, que es adaptarse a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza o a fuentes de tensión significativas. Pero nosotros, cuando hablamos de ciberresiliencia, pues definitivamente estamos hablando de que nuestros sistemas de protección, de que nuestros sistemas de detección, de respuesta, se adapten a esos ataques. Y lo que nosotros debemos de buscar es que, además de que se adapten, crezcan y aprendan de los mismos. Yo creo que muchos ahorita ya están pensando en lo que voy a decir. Y a pesar de que es un tema que está de moda, pues al final la inteligencia artificial nos ayuda precisamente a que esos sistemas aprendan de los ataques. Creo que por acá muchos han escuchado el término de XDR, el término de anomalías o detección de anomalías o detección de amenazas. Todos esos sistemas están aprendiendo constantemente a través de los ataques que reciben. Y por supuesto, así como también hay un framework de la felicidad, como explicaba en el video, sí nosotros también podemos tomar un framework de cómo tratar de buscar esa antifragilidad en nuestros sistemas. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nuestros sistemas de phishing o de protección anti-phishing. Nosotros podemos poner esos sistemas a aprender de los distintos ataques que han habido y los sistemas van a detectar anomalías reales o ataques reales cuando sucedan.
Ahora, lo interesante de esto es que se puede aplicar a cualquier tipo de sistema de protección o a cualquier elemento de protección dentro de nuestra arquitectura. Por ejemplo, un IPS. Si nosotros le agregamos inteligencia artificial a ese IPS va a ser capaz de detectar anomalías. Y cuando hablo de inteligencia artificial, tal vez me estoy yendo un poco más allá, y es simplemente machine learning. Como ustedes saben, el machine learning es extremadamente eficiente en la detección de anomalías. Y precisamente esa detección de anomalías es la que nos permite ser antifrágiles, porque a pesar de estar bajo ataque, pues los vamos a soportar, pero además vamos a crecer. Otro ejemplo de eso es, por ejemplo, los sistemas de protección de los core bancarios. Hoy en día, los sistemas de protección de los core bancarios transaccionales ya involucran el tema de inteligencia artificial, de machine learning, para ser exacto, para identificar los patrones de comportamiento de los usuarios y poder detectar anomalías. Si nosotros, por ejemplo, utilizáramos los sistemas antiguos, que eran basados en reglas como firewall, esos sistemas, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hoy se tiene que pagar planilla, pero la persona no está en su casa, sino que está en una reunión y le pide prestada la computadora al dueño de la casa para poder pagar la planilla? Si nos vamos a las reglas tradicionales, pues definitivamente no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque no es un dispositivo conocido, la IP pública es distinta, está haciendo login en otro lugar geográficamente y pum, no podría realizar esa acción. Pero ahora, con los sistemas modernos y con sistemas que manejan inteligencia artificial, el sistema puede detectar que sí, ese usuario está usando otro dispositivo, está conectándose desde otra ubicación, pero las transacciones que está haciendo son transacciones que hace todos los meses, son la misma transacción, el mismo monto y a las mismas cuentas. Y por eso podría dejar pasar esa transacción. Y ese es básicamente el ejemplo de por qué la antifragilidad o la parte de inteligencia artificial es tan importante integrarla a nuestras soluciones de ciberseguridad hoy en día o a nuestra estrategia de ciberseguridad. Entonces, acá lo que nos está diciendo este framework de ciberresiliencia 360 es que primero nosotros debemos de enfocarnos en una estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a integrar inteligencia artificial, vamos a utilizar algunas otras nuevas tecnologías. Lo segundo es, tenemos que estar conscientes de que por mucha tecnología que tengamos, si no somos capaces de retener un ataque o de resistir un ataque, mejor dicho, no vamos a poder hacer nada. O sea, de nada sirve lo que implementemos si no somos capaces de resistir un ataque. Luego de resistir ese ataque, tenemos que ser capaces de defendernos. ¿Sí? Es decir, parte de resistir, entender qué es lo que está pasando y que nuestros sistemas sigan operando. Luego, tenemos que ser capaces de inspeccionar, es decir, leer el ataque, entenderlo, ¿sí? Observar, observar el ataque, recuperarnos de ese ataque, es decir, si tuvo algún impacto en nuestra operación, tenemos que tener esa capacidad de recuperarnos. Y el séptimo, que es el que nos hace más fuertes, es adaptarnos, ¿sí? Todo eso se resume en protegernos, detectar y evolucionar. Esos tres componentes son la triada de lo que podemos llamarle ciberresiliencia o antifragilidad en los sistemas de ciberseguridad. Pues yo creo que con eso voy a concluir. La verdad es que era una charla bastante corta. Espero que tengan dudas y si no, pues muchas gracias por su presencia y le paso el micrófono a Ale para ver si hay alguna duda. Perfecto, gracias Pablo por la charla. Bueno, si hay alguna pregunta por el chat o pueden activar sus micrófonos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan?
Sí, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por la información, muy interesante. Y Víctor, ¿qué tal? gusto saludarte. Pues sí, fíjate, yo tengo una duda ahí en relación a esto, el Machine Learning, con la situación que se está dando actualmente, los patrones que le deberíamos de dar para lo que es el entrenamiento a esta herramienta. Eh, Entendería yo que estamos hablando que serían las muestras de los mismos ataques que han habido en el pasado, ¿cierto? ¿O hay alguna forma en que eso vaya siendo más dinámico a partir de un punto en específico? Sí, sí, buena pregunta, buena pregunta. Mira, hay dos caminos ahí. Yo no sé si te acordás vos que cuando teníamos los firewalls tradicionales, ¿verdad? Que todavía los tenemos, habían dos caminos. Vos venías y bloqueabas todo y ibas permitiendo poquito a poco, o permitías todo y bloqueabas solo ciertas cosas, ¿verdad? Esos eran los dos caminos en ese momento. Ahora tenemos dos caminos también. Con la inteligencia artificial puedes entrenarla con las anomalías y todo lo que salga de eso, pues es normal, o la entrenas con los patrones normales de comportamiento para que detecte cualquier cosa que salga de ese patrón normal. Mi sugerencia es que se le alimente con toda la data transaccional que se tiene histórica para que ella misma vaya detectando los outliers. Por ejemplo, tenemos el caso de un banco que entrenó a la inteligencia artificial. Obviamente ya tiene algunos patrones preestablecidos y algunas cosas que también utiliza algunas reglas básicas, pero la entrenaron con 2 años de comportamiento transaccional y se dieron cuenta que en esos 2 años la inteligencia artificial detectó un porcentaje de fraude que no habían detectado con los métodos tradicionales. Entonces, mi sugerencia es esa, que se alimente con la data histórica lo más que se pueda y eso va a afinar a que detecte cualquier anomalía. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias, muy vale. Excelente, Gusto, gracias. gusto, Víctor. Gracias, Víctor. Aquí tenemos un comentario de Hugo. Dice, buenas tardes. Nada más que agradecerte, Pablo, por tu charla. Interesante el enfoque de la antifragilidad. Saludos. No, con gusto. Si gustan, les voy a dejar el link del video en el chat, porque la verdad es que es un video que, a pesar de que no es de ciberseguridad, sino que es más de la felicidad y de la vida, eh, pues realmente ese concepto se puede aplicar totalmente a la parte de ciberseguridad. Excelente. Gracias, Pablo. ¿Hay alguna No otra sé si pueden pregunta? ver el mensaje o Sí, sí. si lo pueden ver todos. Excelente. ¿Alguna otra duda? Saúl nos dice, excelente tema, Pablo. Gracias por compartir tu conocimiento y reforzar la importancia de ciberresiliencia en las organizaciones y en ciberseguridad. Con gusto, con gusto. A ustedes por la asistencia. Muy buenas opiniones y gracias, Pablo, por compartir hoy toda tu experiencia y traernos a este tema. Con gusto, Ale. Bueno, gracias a todos por la presencia. Igual, pues los sigo invitando a que sigan viendo los demás speakers que hay en el capítulo de ISC y a los que todavía no han sacado una certificación de ISC, recuerden que hay una que es gratuita y que tiene que ver con la parte de ciberseguridad. De cualquier información que necesiten nos pueden escribir al capítulo y con gusto se las trasladamos. Exactamente, también pueden ser parte del capítulo, no es necesario tener una ciberseguridad, nos contactan y se enteran de todos estos eventos. Y sobre la ciberseguridad, lo que menciona Pablo es Cybersecurity Basic, es un programa de ISC2 donde son becas para ciberseguridad. El curso es a tu propio ritmo y se exonera el examen para obtenerla. Cualquier duda sobre el programa también pueden contactarnos y estamos a la orden para cualquier inquietud y que podamos asesorarlos. Gracias por su asistencia y bueno, esta charla la subiremos al canal y nos vemos el próximo mes. Que tengan Gracias, que buenas estén bien, feliz tarde. tardes. Hasta luego.